Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros. En esta oportunidad para hablar de la película Thunderbolts, dirigida por Jake Schrader y protagonizada por Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Lewis Pullman, Wyatt Russell, entre varios otros. Antes de comenzar con este comentario, un disclaimer breve, y es que evidentemente esta opinión no tiene spoilers porque la película acaba de ser estrenada y creo yo tiene sorpresas que no merecen ser arruinadas, así que no se preocupen, aquí están a salvo. Habiendo dicho eso, el primer punto positivo que me gustaría destacar es uno que ya se ha hablado en redes sociales, y es que las temáticas que aborda la historia se sienten relevantes y resonantes por partes iguales. Todo lo que tiene que ver con la psicología de los protagonistas, con los traumas, los anhelos o simplemente la salud mental en general, a mí me pareció notable. Está muy bien tratado a lo largo de la película y es básicamente el hilo dramático conductor general de toda la experiencia. En otras palabras, esta es una película que pone a sus personajes sobre la acción. Y encontrar eso en una película de superhéroes del 2025 a mí me parece extremadamente sobresaliente. Y yo creo que la mejor prueba de que este punto es exitoso es una escena que llega cerca del tercer acto de la película, en donde dos personajes dialogan sobre precisamente la salud mental, que a mí me pareció estupenda. Es una escena que genuinamente impacta, que sobrecoge y que además la película toma en serio. Y esto también lo menciono porque yo tuve la oportunidad de ver esta película en una sala repleta, una sala absolutamente llena, y pude evidenciar cómo el público estaba 100% inmerso en los minutos finales de la película, principalmente en esa conversación que, como ya mencioné, se siente extremadamente madura. Así que por todo eso, este punto merecía ser comentado. Y hablando del tercer acto, el segundo punto positivo que me gustaría destacar y anclar a lo anterior es que precisamente el tercer acto de esta película lo sentí increíblemente arriesgado para lo que son los cánones del género. Evidentemente no puedo describir qué es lo que ocurre en el tercer acto, pero pensando en las expectativas que uno puede tener con los clásicos finales de Marvel, Thunderbolts hace todo lo contrario y te entrega una especie de confrontación final, entre muchas comillas, que se escapa precisamente de eso. Y lo que tenemos, por consiguiente, es una resolución que se siente adulta, una resolución que no cae en los clásicos combates que destrozan media ciudad, sino todo lo contrario, algo mucho más interno. Y de nuevo, eso me pareció tanto arriesgado como también sumamente memorable. Y esto creo que también conecta con un mini punto positivo en general que yo encontré de la experiencia, que es que la historia en general, como digo, tiene varias cartas bajo la manga. No es simplemente la clásica película de un grupo de antihéroes y se acabó. Tiene momentos determinados en donde genuinamente te sorprende, en donde hay decisiones creativas, artísticas y narrativas que se escapan un poco de los cánones del género, y eso definitivamente lo celebro. Tanto es el caso que definitivamente les recomendaría ir a ver esta película lo antes posible, porque hay ciertos elementos que el marketing no arruinó y que creo que merecen ser vistos en pantalla grande. Volverse a sorprender con una película de Marvel realmente se siente muy bien. Por otro lado, ya que estábamos hablando de la historia, hay que también hablar de los personajes. Y en mi opinión, los personajes de esta película funcionan muy bien, principalmente en conjunto. Por un lado, porque la forma en la que están escritos estos personajes realmente ayuda a que se sienta química entre ellos y generalmente provocan situaciones bastante disfrutables, bastante divertidas, bastante jocosas o también bastante dramáticas. Pero por otro lado, al mismo tiempo, el elenco posee mucha presencia. Entonces todo ese carisma, toda esa química se ve desplayada en prácticamente cada minuto de este filme. En consecuencia,
contra todo pronóstico, los protagonistas en conjunto terminan funcionando. Tal vez por separado no son tan atractivos, o al menos no todos, pero en conjunto son anillo al dedo. Funcionan en pantalla y es un disfrute en su mayor parte verlos en sus dinámicas. Sin embargo, no puedo dejar pasar la instancia de hablar de personajes y actuaciones sin destacar a Florence Pugh, quien es literalmente el ancla de toda la narrativa y quien vuelve a demostrar que es una de las actrices más talentosas de su generación. La forma en la que llena la pantalla es increíble. Y lo mismo podríamos decir del actor Lewis Pullman, quien interpreta a Bob en la película, quien definitivamente se roba varias escenas y que tiene un desarrollo de personajes que estoy seguro que va a sorprender a más de alguno de ustedes. Así que él, Florence Pugh y el elenco en general, muy bien. Añadido lo anterior, el siguiente punto positivo que quiero destacar es uno bastante minúsculo y que estoy seguro que no todos ustedes van a sentir de la misma forma, pero creo que es imposible ignorarlo. Estoy hablando de el sonido. No sé si todo el mundo va a estar hablando de eso, no sé si fue en la sala en donde vi la película, pero el sonido de este filme me pareció espectacular. Principalmente todo lo que tiene que ver con el tercer acto de la película, con esa confrontación, incluso con los poderes del antagonista principal, fue asombroso. Cada vez que llegaba algún momento tenso de ese tercer acto, la sala retumbaba por completo. Es de los efectos de sonido más exquisitos que he escuchado en mucho tiempo. Así que, repito, no sé si la película posee un sonido realmente asombroso y alucinante o si fue en la sala en donde la vi, pero en general la experiencia fue estupenda. De los mejores diseños de sonido o al menos experiencias sonoras que he atravesado. Y por último, pero no menos importante, por si se lo están preguntando, la película posee 2 escenas postcrédito. La primera es derechamente un chiste, algo jocoso nada más, pero la segunda, al menos dentro de mi sala, provocó varias reacciones positivas. Así que si tienen el interés, definitivamente deben quedarse hasta el final. Sin embargo, habiendo dicho todo eso, tenemos que entrar ahora a los puntos negativos o cuestionables que al menos yo encontré de este visionado, porque no, esta película no me pareció estupenda, no me pareció una obra maestra, ni tampoco me ha parecido de lo mejor de Marvel en términos generales. Porque, en primer lugar, el sentido del humor de la película me pareció bastante inconsistente. No estoy diciendo que todas las bromas caigan como un ladrillo, porque al menos en mi sala sí se escucharon buenas risas por momentos, pero también siento que hay un exceso de chistes que perfectamente se podrían haber recortado. Además, estas bromas, dicho sea de paso, son de los puntos más predecibles de toda la experiencia en términos generales, porque el humor de Marvel, ya con el paso de los años, se ha vuelto extremadamente previsible, se ha quemado demasiado. Entonces, cada vez que llegaba algún intento de humor, algún intento de disparador de comedia, era inevitable para mí sentir que el visionado caía bastante. Evidentemente, como he mencionado varias veces en el pasado, el humor es 100% subjetivo. Por ende, si ustedes van a ver esta película y se les destroza la mandíbula a carcajadas, es totalmente respetable. Sin embargo, siento que Thunderbolts tiene un punto extra a considerar. Y es que, como mencioné al inicio de este comentario, las temáticas que se abordan en esta historia son extremadamente serias. Entonces yo puedo entender que la película intente aligerar un poco algunos momentos que se sienten demasiado densos, pero ¿dónde están ubicados esos disparadores de comedia? No me parecen tan acertados. De hecho, por lo mismo, siento que las mejores escenas de la película no tienen que ver para nada con humor, tienen que ver con el drama, tienen que ver con la psicología de los personajes, con los traumas. Ahí la película realmente despega. Por otro lado, la segunda razón de por qué la película no me pareció una maravilla absoluta es porque yo al menos sí sentí que el ritmo no era tan consistente igualmente, principalmente porque la estructura de los 2 primeros tercios es bastante desbalanceada.
Lamentablemente no puedo entrar en demasiados detalles al respecto, pero lo que sí puedo decir es que la forma en la que están escritas algunas situaciones de esos dos primeros tercios se vuelven un poco repetitivas, se vuelven un poco redundantes o simplemente chocan entre ellas y no se dejan respirar. En otras palabras, siento que en los dos primeros tercios, como hay tanta división de personajes en general, hay algunos que interesan menos que otros. Entonces, si hay una situación súper interesante y entretenida que está ocurriendo en un lugar, casi siempre se corta para ir a otro lugar. Y ahí es donde el ritmo sufre bastante. Quiero dejar muy en claro de que con esto no estoy diciendo que la película sea aburrida, porque en ningún momento lo es. Simplemente digo de que el ritmo podría haber sido mucho más ágil si simplemente la historia se concentrara en una sola zona y no se segmentara tanto con tantos personajes. Y bueno, dentro de este contexto, y dicho sea de paso, si ustedes no son fanáticos del personaje de Valentina, probablemente esta película va a tener varias escenas que no les van a interesar en lo absoluto. Y por último, pero no menos importante, algunos personajes, ya que estábamos hablando de uno de ellos, se sienten bastante desperdiciados. Y aquí va a depender mucho de cuáles personajes a ustedes les parecen más atractivos, pero en general creo que es bastante evidente que algunos se sienten un poco más rezagados dramáticamente. En consecuencia, creo que este punto puede decepcionarlos considerablemente si es que algunos de sus personajes favoritos en esta película no tienen mucho que hacer, o si simplemente se sienten relegados en términos dramáticos o en términos de acción a lo largo de toda la experiencia. Así que les extiendo la advertencia de que tal vez bajen un poco las expectativas en relación al grupo general. Y lo mencionado perfectamente se puede extrapolar al libreto completo, no solo a los 3 actos que conforman a la película, sino también a las escenas postcréditos per se. De hecho, en la segunda hay algunas decisiones creativas de algunos personajes que se mencionan o que simplemente hacen que en mi opinión estuvieron dañando un poco esa misma emoción que compartí hace unos minutos atrás. Así que, nuevamente, si tienen expectativas por algunos personajes favoritos que aparecen en esta película, yo creo que es mejor bajarlas un poquitito y simplemente dejar que la película te sorprenda en su justa medida. Pero bueno, creo que ya quedó más que claro que Thunderbolts me ha parecido una buena película. No increíble, no maravillosa, no una obra maestra, pero sí una buena nueva película de un MCU que la necesitaba. Sin embargo, ¿qué opinan ustedes? Me interesa saber si es que ya vieron la película, ¿les gustó, no les gustó? ¿Creen realmente que es tan increíble como el público está diciendo o la crítica especializada? ¿O por el contrario, se decepcionaron o esperaban más de ella? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido.